Buenos días, profesor. Vamos a exponer sobre el bienestar animal en la explotación porcina. Como una breve introducción, el bienestar animal es un tema de mucha importancia en la medicina veterinaria y este tiene diversos enfoques. En realidad es difícil dar un concepto adecuado de bienestar animal, ya que este va a contemplar un juicio de valor, o sea que va a derivar la preocupación dependiendo del origen social, y existen diversos enfoques que van a considerar los sentimientos, el funcionamiento y la naturaleza del animal. El bienestar animal va a implicar que las necesidades básicas de los animales estén cubiertas y que la productividad sea la adecuada. También que el animal se críe en las condiciones adecuadas de vida que le permitan desarrollarse correctamente y que tengan total libertad para expresar la naturaleza propia de la especie, sin tener un mínimo de sensaciones negativas. Bueno, vamos a hablar del bienestar en la producción porcina. El bienestar animal en la producción porcina tiene como objetivo principal establecer normas mínimas para la protección de los cerdos, para la cría y el engorde. El bienestar animal, si bien tiene diversos enfoques, lo vamos a definir como el estado de buena salud física y mental. Bueno, hay diversos autores que mencionan que los cerdos producen mejor cuando son criados en condiciones de bienestar. Y bueno, en los últimos años son los mismos consumidores y el público en general que quieren saber si esos animales están siendo criados realmente en las condiciones adecuadas de bienestar animal. Es por eso que se crean las normativas para el bienestar animal en los cerdos, y son muchos los productores que ven el bienestar animal como un desafío cercano con bastante influencia del consumidor y sus exigencias en la información sobre el bienestar de la carne. El bienestar animal, al tener diversos enfoques, puede generar opiniones divididas. Estas son diferentes perspectivas, tales como el defender el bienestar animal, tal como un pilar fundamental para combatir el maltrato dentro de las granjas porcinas, mientras que otros autores están en contra de esta medida, pues atribuyen que las normativas existentes van a afectar la competitividad y la rentabilidad en la producción de la carne de cerdo, por lo cual, al ver los dos puntos, las normativas de bienestar animal van a tener sus ventajas y sus desventajas que impactan en la producción de los cerdos. Requerimientos legales de bienestar animal en explotaciones de porcinos. La normativa existente sobre bienestar animal para los animales de renta afecta tanto a la fase de producción como al transporte hasta el matadero y sacrificio. La OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, ha creado un código sanitario para los animales terrestres en el cual hace explicación del bienestar animal en sistemas de producción de cerdos. El objetivo del Real Decreto de Bienestar Porcino en la Comunidad Europea establece las normas mínimas para la protección de los cerdos confinados para la cría y el engorde. Se menciona que el bienestar animal es un desafío muy cercano y que está influenciado en gran medida por el consumidor, el cual es cada vez más exigente en la compra de carne. Existen normativas que se deben seguir para poder proporcionar un buen bienestar a los cerdos. Estas normativas se agruparon en la Directiva de diciembre de 2008 y se destacan los siguientes aspectos. En el alojamiento de cerdas gestantes, se prohíbe mantener a las cerdas atadas en cualquier explotación, independientemente de la fecha en que fue construida. A partir del 1 de enero de 2013, las cerdas deberían alojarse en grupos desde las 4 semanas de la cubrición hasta una semana antes de la fecha prevista de parto. Luego, la reducción de las puntas de los dientes. El limado o sección parcial de los dientes antes de los 7 días de vida no podrá realizarse de forma rutinaria, sino cuando solo existan pruebas de que se han producido. Prevención de la mordedura de cola. El corte de cola es una forma de prevenir la mordedura de cola, y este no podrá realizarse rutinariamente, sino solo cuando pueda demostrarse que, a pesar de haber implementado todas las medidas preventivas de la mordedura de cola, esta sigue siendo un problema de la explotación. Si el corte de cola se realiza después del 7º día de vida, se llevará a cabo únicamente mediante una anestesia y una analgesia prolongada practicada por un veterinario. Castración. De acuerdo con la legislación vigente, la castración de machos puede realizarse quirúrgicamente y sin anestesia ni analgesia en lechones de hasta 7 días de vida. A partir de esa edad, la castración se llevará a cabo mediante una anestesia y analgesia prolongada practicada por un veterinario. Destete. Los lechones no podrán destetarse antes de los 28 días de vida o de los 21,
en caso de disponer instalaciones adecuadas. Y la formación. La legislación establece que las personas responsables del cuidado de los animales deberán recibir formación en bienestar animal. Bueno, factores o indicadores determinantes del bienestar animal. En los últimos años existe una presión en la selección genética que va a buscar las mejores características de productividad cárnica, con buenas aptitudes morfológicas, y eso ha llevado a usar masivamente individuos de las mismas líneas genéticas para poder transmitir los caracteres. Cuando vamos a hablar de genética nos referimos a que los procesos de selección que realizan los productores de porcinos para poder trabajar en los cruces de animales que provienen de animales con alta capacidad productiva, que se cruzan con otras que también son de alta capacidad productiva. Entonces, el producto de esos cruces va a generar animales que son más difíciles de manejar, tanto en comportamiento como con enfermedades. Ya que estamos trabajando con animales de alto mérito genético, su salud suele ser más frágil, ¿no? Suelen presentar trastornos en la reproducción o problemas en la producción por la consanguinidad. En cambio, los animales que tienen bajo mérito genético no poseen tantos problemas. La heterosis y la consanguinidad son importantes en la producción porcina. La heterosis es mejor conocida como vigor híbrido, lo que va a ocasionar que se disminuyan los alelos no deseados y se busca tener lo mejor de las diferentes razas. En cambio, en la consanguinidad va a ocurrir en animales de raza pura y va a dar lugar a la homocigosidad, lo que va a aumentar el riesgo de la descendencia de estar afectada por caracteres recesivos, o sea, los caracteres que no son deseados. Es en la consanguinidad donde se va a producir una disminución en el rendimiento reproductivo debido al apareamiento de animales que están emparentados. La consanguinidad va a producir que haya, por ejemplo, disminución de la camada, peso del lechón, llegada de la pubertad y libido del berraco, como también un aumento de efectos genéticos que podemos observar en la página de la OMIA, tales como que pueden ser hipertensión pulmonar, paladar hendido, hipotiroidismo, ictiosis, etc. Existe un gen en los cerdos que es usado en los sistemas de cruces de porcinos para poder aumentar el rendimiento de su productividad, así como también reducir el engrasamiento de su carne, que es el gen alotano. Este se encuentra en muchos individuos de la línea Pietrain, pero también se puede encontrar en diferentes razas, ¿no? Donde al activarse va a generar un síndrome de estrés porcino y va a generar significativamente la mortalidad y la calidad de la carne. La carne se va a observar pálida y exudativa. Entonces, como podemos ver en el cuadro, los cerdos que van a presentar este gen suelen tener características como un crecimiento menor a los demás y una disminución del apetito, canales más cortas, mejor formadas, un mayor rendimiento, un menor espesor de grasa dorsal y elevada incidencia de carne PC. Y bueno, también podemos observar que hay una reducción del tamaño de la camada, ¿no? Podemos decir que hay una relación directa entre la frecuencia de este gen y la presencia de la carne PC. Entonces, el control que se tiene que hacer es reducir al máximo el estrés que se impone sobre los cerdos, mejorando el manejo y haciendo una correcta selección. Luego hablamos de nutrición. Nos referimos a la nutrición como un factor de bienestar animal porque es indispensable para una buena salud fisiológica, específicamente del tracto gastrointestinal, ya que una buena nutrición optimiza el crecimiento y funcionamiento del tracto digestivo. Es indispensable que los animales tengan la posibilidad de recibir alimento con la cantidad y calidad adecuada y acorde a la especie como agua apta para su consumo. Y también es importante que esos productores de los porcinos conozcan sobre las buenas prácticas de producción en los porcinos para poder darles un uso racional a los alimentos, siendo esos los principales insumos y gastos de la actividad. Según la FAO, una nutrición correcta es crucial para un rendimiento óptimo y para mantener una condición física óptima. Entonces, mantener una nutrición adecuada y correcta va también a reducir el contagio de las enfermedades porque va a mejorar la integridad del tejido celular y va a optimizar el mecanismo de defensa del sistema inmune. Entonces, se ha visto que se han detectado puntos clave en la nutrición de los animales como factores de bienestar y esos van a ser que el agua viene a ser un elemento indispensable para todos los animales, por lo cual está fuertemente relacionado con la ingesta del alimento y el rendimiento en el crecimiento. El estrés va a provocar la disminución en la ingesta de los alimentos y va a generar una alteración en la permeabilidad de nutrientes en las células intestinales, por lo cual genera una disminución de la digestibilidad.
La alimentación inadecuada genera también situaciones de estrés con consecuencias negativas en la productividad. Se pueden, te- se pueden tener herramientas para registrar el comportamiento alimentario, esto para mejorar el control del bienestar animal y la productividad en las explotaciones porcinas. Y por último tenemos la sanidad. Aquí específicamente nos vamos a referir a que es un criterio para evaluar el bienestar animal, teniendo en cuenta que las enfermedades y las lesiones que los animales presentan van a ser causas de sufrimiento en los animales. Todos los establecimientos de explotación porcina deben contar con un plan sanitario para la prevención de las enfermedades, sean infecciosas o parasitarias, a partir de productos que sean aceptados por el SENASA, y estos deben ser aplicados conforme las indicaciones de uso que se encuentran en los rótulos. Los animales que presenten lesiones tienen que ser atendidos por un médico veterinario en la brevedad posible y se debe evaluar también la presencia de dolor para eventualmente administrar los fármacos indicados o usar técnicas existentes para reducir el estrés y el dolor que se ha provocado en el animal. Aquí también hay tres puntos importantes que van a ser la vacunación, la desparasitación y la bioseguridad que hay en la granja porcina. Ahora les hablaré sobre las instalaciones. El espacio disponible deberá tener en cuenta diferentes zonas para acostarse, mantenerse de pie, alimentarse y eliminar excretas. Un espacio disponible insuficiente e inadecuado puede aumentar el estrés y las lesiones y producir efectos adversos en la tasa de crecimiento, el índice de conversión alimentaria, la reproducción y el comportamiento. Con respecto a la estabulación en grupo, el espacio del suelo disponible puede interactuar con diversos factores como temperatura, humedad, tipo de suelo y sistemas de alimentación y afectar el bienestar de los cerdos. Todos los cerdos deberán poder echarse al mismo tiempo, pararse y moverse libremente. Se deberá prever espacio suficiente para permitir a los animales acceder a los piensos y al agua, separar las áreas de descanso y eliminación y evitar animales agresivos. Los sistemas de estabulación en grupo deberán ofrecer suficiente espacio y oportunidades para evitar o escapar de agresores potenciales. Si se observan comportamientos de un nivel altamente agresivo, se han de tomar medidas correctivas, tales como aumentar el espacio disponible y colocar barreras donde sea posible o establecer de una manera individual los cerdos agresivos. Con respecto a los corrales individuales, los cerdos solo se deberán alojar en corrales individuales si resulta necesario. En estos corrales individuales deberán disponer de espacio suficiente para pararse, girar y tumbarse de manera confortable en una posición natural, y deberá preverse áreas separadas para eliminación, reposo y alimentación. Con respecto a los compartimientos y jaulas, los compartimientos de alimentación, inseminación y gestación y las jaulas de parto deberán tener un tamaño adecuado que permita que los cerdos puedan pararse en su posición natural sin tener que entrar en contacto con ninguno de los lados del compartimiento o jaula, pararse en su posición natural sin entrar en contacto con las barras superiores, pararse sin tocar de manera simultánea los extremos del compartimento o jaula y echarse de lado de manera confortable sin molestar a los animales que los rodean o ser heridos por otros cerdos, excepto para los compartimentos utilizados únicamente para alimentación. Pisos, camas y superficies de descanso. Los pisos, camas y superficies de descanso y zonas exteriores deberán limpiarse siempre que las condiciones los justifiquen, a fin de garantizar buenas condiciones de higiene y confort y reducir el riesgo de enfermedades y lesiones. Las áreas con excesiva acumulación de heces no son aptas para el descanso. Los pisos deberán diseñarse de modo que se minimicen los deslizamientos y las caídas. Se promueve el buen estado de las pezuñas y se reduce el riesgo de las lesiones. El espacio requerido para los cerdos debe determinarse con el objeto de garantizar un buen estado de bienestar y, por lo tanto, debe contemplar tanto el espacio de conducta como el sistémico. En este sentido, puede ser de utilidad conocer la relación existente entre el peso del animal y la dimensión anatómica del cerdo, como podemos ver en la siguiente imagen, donde la relación entre el peso del animal está denominado por la letra W y la dimensión anatómica del cerdo. Otro tema importante que debemos tocar es el manejo de reproductores. La eficiencia reproductiva puede ser un indicador de sanidad y bienestar animal. Una baja eficiencia reproductiva comparada con los objetivos esperados para una raza o cruza en particular pueden indicar problemas de bienestar animal. En el manejo de berracos, tanto los centros de inseminación artificial como las granjas que disponen de berracos
y realizan la técnica de inseminación artificial, tienen como objetivo optimizar la vida reproductiva de los machos. Por eso se hace necesario un protocolo de manejo que tenga presente tanto el semental como factores externos, que son medio ambiente, nutrición y sanidad. En primer lugar, debemos indicar que los futuros reproductores deben criarse en grupo, no aislados. A los 3 o 4 meses podemos dejarlos individualmente, pero siempre con la posibilidad de mantener contacto visual y olfativo. De esta forma garantizamos un comportamiento sexual normal del macho, líbido y capacidad de monta. El macho alcanza la pubertad alrededor de los 5 meses de edad, momento en el que podemos iniciar su entrenamiento. Para la sala de entrenamiento y recogida, debe tener unas dimensiones que permita al berraco centrar toda su atención en el maniquí. El diseño de la misma dependerá si es un centro de inseminación artificial o si se ubica en la propia granja. A continuación, hablaré sobre el manejo de hembras reproductoras. En hembras primerizas, el primer servicio debe ser cuando la cerda llegue a pesar de 130 a 140 kilogramos. En la edad debe estar entre los 210 y 240 días, o sea, 7 y 8 meses. El espesor de la grasa dorsal, que es medido en el punto P2 entre la última costilla y la primera vértebra lumbar, debe ser de entre 18 a 20 milímetros, dependiendo de la línea genética. El número de celo debe estar alcanzado por lo menos el tercer celo para asegurar un mayor desarrollo del aparato genital, que influirá en la tasa de ovulación y largo de los cuellos uterinos. Debemos proveerle cuidados alimenticios. Durante la primera gestación de la cerda hay que cuidar especialmente la cantidad de alimento que se suministra, ya que un exceso puede hacer descender los niveles de la hormona que mantiene la gestación, o sea, la progesterona. Debido a esto se recomienda bajar la cantidad de alimento alrededor de un 30%, a lo que ya venía consumiendo antes del servicio, y mantener estos niveles bajos hasta la cuarta semana post-servicio, cuando ya haya ocurrido la implantación de los embriones y hayamos confirmado la gestación. En los cuidados a la primera lactancia es muy importante controlar la pérdida de peso. Si bien en cada lactación la hembra pierde peso por el balance energético negativo entre la ingesta y los requerimientos de mantenimiento y la producción láctea, en el grupo de primerizas es de especial cuidado para lograr una óptima condición corporal post-destete. Si la pérdida de peso es grande, puede aumentar el intervalo de destete-celo o el intervalo destete primer cubrición fértil, lo que influirá en la eficiencia reproductiva general. Con respecto al manejo de las cerdas multíparas, pueden haberse fallas reproductivas asociadas al postdestete. Uno de los objetivos reproductivos debe ser de no aumentar los días de cerda vacía, o sea, los días abiertos, los días no productivos. Un día no productivo es todo día que la cerda no está gestante ni en lactación. Debe cuidarse especialmente el aumento de días no productivos en 3 momentos. Primero, hasta el servicio; segundo, hasta la confirmación de preñez; y tercero, en el intervalo entre la decisión del descarte y la salida de explotación. En los grupos según paridad, el número de cerdas que compone cada grupo por número de partos influirá en la eficiencia reproductiva del criadero. La situación ideal es una distribución homogénea con una 18-20% de representación en cada grupo. Esto puede ser diferente según sea granjas de población joven, intermedia o madura. El manejo de lechones recién nacidos debe ser realizado por personal capacitado, los cuales comprenden y tengan el conocimiento de esta especie, ya sea de factores externos o internos que pueden afectar el crecimiento y el bienestar sobre esta especie. La temperatura y la humedad son factores ambientales que son de alta influencia en esta especie, la cual debe ser manejada de acuerdo a las condiciones y en la etapa del animal, ya que pueden influir muy gravemente y provocar estrés en los lechones debido a su corta edad. Prosiguiendo, en lechones recién nacidos se debe realizar el corte y desinfección de cordones umbilicales. Se puede realizar con tijeras o pinzas desinfectadas y anudarlo con hilo suave desinfectado, todo por personal capacitado. Otro punto muy importante en lechones recién nacidos es el aporte de hierro,
ya que estos pueden carecer de este mineral, pudiendo presentar anemia aún en lechones nacidos. Tanto esto como la incorporación de las vacunas se deben realizar con el menor mínimo, con la menor manipulación, ya que la manipulación excesiva puede provocar mucho estrés en estos animales. Indicadores de bienestar animal en lechones, los cuales van a influir el comportamiento, ya que dependiendo del tipo de comportamiento, puede ser de juego o vocalizaciones específicas, pueden demostrar salud, o otro tipo como inmovilidad repentina, cambios en la ingesta de alimento, agua, factores que puedan determinar por los manejadores, pueden referirse a un problema de salud. Las tasas de morbilidad y mortalidad, ya que por el aumento de estas enfermedades infecciosas y metabólicas pueden provocar signos como cojera, lesiones y otras formas de expresión sobre un problema interno, los cuales deben ser reconocidos rápidamente por los manejadores. Otro punto muy importante son las respuestas al manejo. Un manejo inadecuado o por falta de contacto humano pueden conllevar miedo y angustia en los cerdos, ya que estos pueden presentar a largo plazo temor al hombre, y esto puede ser un estado sanitario deficiente y de falta de bienestar animal. Cambios de peso y condición corporal. Los cambios de peso, más que todo, puede ser un indicador en la deficiencia de la sanidad, afectando la tasa de crecimiento esperada final. Para conseguir un adecuado manejo a nivel de bienestar de los lechones depende de diversos factores de manejo, entre ellos el diseño del sistema, la gestión del entorno y las buenas prácticas ganaderas. Un punto esencial en la crianza de los lechones y en su manejo es la formación del personal, ya que todo productor debe contar con una cantidad adecuada de personas que poseen la capacidad y conocimiento y las competencias necesarias para mantener el bienestar, la salud de los animales, los cuales son capaces de reconocer signos de enfermedad e indicadores de falta de bienestar. Otro punto es el manejo y la inspección, los cuales deben ser operados por los manejadores, en el cual deben inspeccionar al menos una vez al día a los lechones en el momento de satisfacer sus necesidades básicas, ya sea en piensos o agua, y que en ese momento aprovechar e identificar problemas de bienestar y sanidad si es que existen. Estos operarios y cuidadores deben estar alerta a los signos de estrés en los cerdos y saber cuándo liberar la presión en la manipulación. Otro punto son las intervenciones dolorosas. En los lechones es común que se realicen castraciones, pulido o corte de dientes, recorte de colmillos en el momento de la identificación, y los cuales estas intervenciones dolorosas deben realizarse exclusivamente por personal capacitado, cuando sea necesario para facilitar la manipulación y cumplir con los requisitos del mercado, y generar el mínimo de manipulación y estrés en estos animales. Otro punto son los suministros de agua y alimentos, ya que estos van a estar relacionados a la composición nutricional y a la calidad de la dieta, la etapa y la edad en que están los lechones. Obviamente y destinado al fin productivo. Ya dependiendo de esto, los cerdos deben tener acceso a un suministro suficiente de agua que responda a los requisitos fisiológicos. Otro punto importante a considerar son los pisos y las camas, y en general las superficies de descanso, los cuales los lechones requieren un lugar bien drenado y seco y cómodo donde descansar, con el fin de evitar deslizamientos y caídas,
y se promueva un buen estado de las pezuñas y se reduzca el riesgo de lesiones entre los propios cerdos. El manejo durante el transporte. Aquellos presentados son los principales errores durante el transporte que deben ser evitados, como ventilación inadecuada, insuficiente disponibilidad de espacio, duración del transporte que sea prolongada, falta de agua durante el transporte, incorrecto manejo durante la carga y, y el ingreso de agentes infecciosos durante el transporte. Sumado a todos estos principales errores, los cuales se deben evitar en la mayor cantidad posible, el personal encargado debe entender el comportamiento y las necesidades de los cerdos, provocando que estos se relajen y se estresen menos, con el fin de evitar el estrés por los factores ya mencionados y se promueva el ingreso de infecciones o lesiones entre los animales. Un adecuado manejo durante el transporte y en general durante toda la etapa productiva presenta un buen estado positivo en la calidad de la canal y la carne. Debido a esto es recomendable saber por parte de los trabajadores conocimiento específico del comportamiento de los cerdos y cómo responden a los humanos. Requerimientos durante el transporte. Estos van a ayudar a que en el momento del transporte los cerdos sufran menor estrés o complicaciones durante este proceso. Y esto se puede realizar a través de viajes más cortos, no deben ser muy prolongados. Los cerdos deben poder tener la disponibilidad de agua en el momento durante el transporte. El clima a bordo del vehículo debe mantenerse en un nivel aceptable a lo largo del viaje entero y la temperatura y humedad, estos factores ambientales, tienen que tener efectos profundos en el bienestar y especialmente si son viajes largos, ya que la exposición a fríos o calores extremos pueden provocar cierto nivel de estrés o deprimir a estos animales, especialmente si es en viajes prolongados. Otro factor importante a tomar en cuenta es la ventilación, dependiendo de la densidad de animales, ya que esto puede promover la aparición de agentes infecciosos. Situaciones más comunes durante el transporte, debido a un mal manejo o un mal conocimiento de los requerimientos de estos animales. Deshidratación, debido a la poca disponibilidad que pueden presentar los cerdos durante el transporte. El hambre, ya que debido a esto es muy probable que un mal manejo o un mal conocimiento sobre estos animales, debido a esto se les proporciona alimento, en los cuales está contraindicado, ya que durante el transporte pueden sufrir mareos. Por eso debe realizarse un periodo de ayuno previo al viaje, la cual debe adaptarse según la duración planeada del viaje. La ventilación deficiente, el estrés por calor, ya que se debe tener abierto las aberturas laterales y cambiar a ventilación mecánica si es que se realizan viajes prolongados. Todos estos factores son muy comunes durante el transporte, ya que los encargados carecen de conocimientos de esta especie, en especial durante transportes a largo plazo. Debido a esto, en el momento de la descarga, los cerdos van a llegar estresados y cansados, aún más de lo normal. Y esto puede afectar en el momento de la etapa final de la producción, ya que se puede reflejar las condiciones en que se encuentran los animales, deprimidos, con lesiones, pudiendo reducir hasta su calidad de canal
y de la carne. Bueno, durante la descarga, los lechones que se encuentran estresados y cansados por el viaje deben realizar la manipulación de estos con el menor estrés posible, ya sea por las habilidades del personal o el diseño del área. Las áreas de descarga deben ser seguras y disponer de un camino ancho, claro y recto desde el vehículo a los corrales de espera, y debe haber suficiente personal para descargar a los cerdos tan pronto como llegue el camión. Durante la descarga deben observarse los cerdos atentamente para comprobar su condición general y signos de salud deteriorada si es que existieran estos, como la apatía, ojos vidriosos, fiebre, frecuencia respiratoria acelerada, posturas anormales, inmovilidad, fatiga y dificultad para mantener el equilibrio. El manejo de porcinos en el faenamiento. Durante la obtención de estos productos de origen animal, durante el proceso de estos, se debe evitar las situaciones de miedo, dolor, ansiedad y cualquier otra situaciones de angustia en el proceso. El proceso de sacrificio conlleva una serie de etapas nuevas para el animal. Inicio del transporte, desembarque y estancia en los corrales de descanso. La conducción al cajón de aturdimiento y finalmente su desangrado. Durante todo este proceso, hasta el sacrificio, se debe mantener o promover el bienestar animal. Es muy común que durante estas situaciones haya lesiones, hemorragias y pérdidas de peso. Debido a esto, los puntos anteriores ya mencionados no se deben presentar, ya sea más que todo por la manipulación del personal y adecuar las condiciones al animal a las condiciones adecuadas. En los mataderos deben ser responsables de presentar personal capacitado, los cuales deben manejar a los animales en temas de bienestar animal, para que se consiga un adecuado trato con un mínimo de estrés y sin crueldad, evitando las lesiones o fracturas innecesarias. Controlar que se realice un manejo adecuado de estos animales durante la descarga y la ubicación a sus corrales de descanso, hasta que llegue el momento del sacrificio, evitando el menor estrés posible y la menor provocación de lesiones en el trayecto. Las instalaciones también es un punto que los mataderos deben tener en consideración, ya que deben presentar equipos funcionales acordes con el bienestar animal, ya sean las rampas, los pasillos o corrales, los cuales no deben causar estrés o que causen daño o sufrimiento a los animales. Estos deben ser los más amplios y sin dificultades al paso de los animales. Y finalmente mantener las necesidades del espacio y agua para los animales alojados, mientras se mantienen en periodos de ayuno y espera establecidos en los corrales del matadero. Durante el proceso de sacrificio, una vez los animales se encuentran ubicados en sus corrales de espera, deben pasar por un trayecto de relajo y con el menor estrés posible. Estos corrales de alojamiento o de espera son diseñados a manera que solo permitan circular los animales en una dirección, desde el lugar de descarga hasta el lugar del sacrificio. Los corredores o rampas de estos deben disponer de un modo en que los animales puedan ser inspeccionados en todo momento, con el fin de detectar lesiones previas o animales enfermos para el diagnóstico. Puertas que se abran hacia un solo lado, de forma que no den golpes al paso de los animales. Los suelos también deben tener un buen sistema de desagüe para evitar deslizamientos y no herir las pezuñas de estos animales. Y la iluminación adecuada en estos lugares, ya que esta puede afectar tanto la luz o la oscuridad, pueden asustar a los animales y afectar su desplazamiento, con el fin de evitar caídas o lesiones entre los cerdos. Un factor importante a considerar es la densidad animal, del cual el corral de alojamiento en el matadero no debe ser utilizado más de 3/4 de su capacidad, ya que una alta densidad puede provocar lesiones, estrés y circunstancias poco favorables entre los animales. El abrevadero
ya que estos animales deben tener disponible y fácil acceso a agua en estos corrales de alojamiento, la cual debe ser limpia y fresca, y un flujo continuo de agua durante todo este periodo de espera. Los pisos, los cuales deben ser planos y antideslizantes. Los instrumentos eléctricos, ya que en sí únicamente deben aplicarse sobre el cuarto trasero y no sobre partes sensibles en estos animales, realizado por personal capacitado, en el cual debe utilizarse cuando otros métodos hayan fracasado, con el fin de que la integridad física del animal no se mantenga en riesgo, o cuando los animales no estén en movimiento y otros métodos no hayan funcionado. El cajón de aturdimiento. Mientras no haya sido aturdido el animal, se mantendrá en una postura cómoda derecha, los cuales en este cajón las puertas deben cerrarse con un movimiento lento, parejo y de forma silenciosa. Este cajón debe ser angosto y la pérdida de la conciencia debe ser de forma rápida y eficaz, con el fin de evitar dolor en estos animales y el sufrimiento innecesario. Con el fin de estos equipos se debe realizar por personal capacitado, que logren que los animales caigan al primer disparo. Finalmente, el aturdimiento mecánico. Una vez el animal se encuentra en el cajón de aturdimiento y inmovilizado, el operario del matadero procederá a insensibilizar al animal, lo cual lo realizará mediante el instrumento mecánico, que se aplicará de manera general en la parte frontal de la cabeza y perpendicular a la superficie ósea, la cual es realizado por un perno cautivo penetrante, en el cual este perno atravesará los huesos del cráneo hasta la masa encefálica, produciendo conmoción de tal forma que lesiona el cerebro y provoca un aumento de la presión intracraneal. Este proceso no debe ser mayor a 60 segundos entre el aturdimiento y el sangrado, ya que después del aturdimiento el sangrado debe ser realizado lo más pronto posible, en un tiempo de 10 a 20 segundos como máximo, y evitar a toda costa que el animal recupere la conciencia, con el fin de evitar dolor innecesario. Podemos concluir que es importante tener en cuenta que algunas prácticas de bienestar animal pueden reducir los niveles de la rentabilidad y otras pueden aumentarla, por lo cual se debe dar prioridad. Se debe tener en cuenta siempre bioseguridad cuando hablamos de sanidad en el bienestar animal, ya que estos se encuentran expuestos a diferentes riesgos biológicos y químicos que pueden resultar en una amenaza para los animales. Debemos tomar en cuenta también el comportamiento animal, ya que al ser abordados de manera integral, identificando el máximo de factores que pueden desencadenar, mantener o agravar ese tipo de conductas que afectan la salud y el bienestar de los lechones y minimizar su aparición y frecuencia. Es importante comprender que las condiciones durante el transporte, ya sea por recursos del camión o trabajadores, no necesariamente garantizan un adecuado bienestar, ya que los factores como la densidad animal o la ventilación durante el transporte se pueden agravar o degenerar la condición de salud sumado al tiempo de transporte prolongado. Aunque evidentemente no podemos saber con certeza cuál será el contenido de las nuevas directivas sobre bienestar animal en el futuro, parece razonable pensar que la legislación actual no es definitiva, sino que seguirá modificándose en los próximos años, de manera que los requerimientos de bienestar aumenten. Los cerdos son animales sociales y, por lo tanto, no deben ser mantenidos en corrales solitarios sin el estímulo visual y olfativo de tener otros cerdos alrededor.